En esta segunda parte de administración de proyectos vamos a empezar a analizar y empezar a desglosar cuál va a ser su estructura de trabajo. El proyecto va a constar de niveles. Primero, lo que es el proyecto en sí, teniendo en claro lo que es el objetivo, y a partir de ahí se le empiezan a desagregar las tareas y a vincular en tareas principales, en tareas que dependen de esa tarea principal y cada una de las tareas que van dependiendo de esa. Entonces, lo que se está formando acá son vinculaciones cuando vimos la parte de programación, que dijimos que estábamos analizando la vinculación entre cada una de las tareas y qué tarea es dependiente de cuál. Por ejemplo, las tareas que están vinculadas dentro de este nivel 3, de este nivel subtarea, para cumplimentar este nivel 2, se van a tener que cumplir todas las tareas que van a estar dentro de acá y que dependan de este mismo. Y a medida que se van cumpliendo este desagregado de tareas, se empieza a cumplir las etapas anteriores. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se va desglosando dependiendo del nivel, con los niveles de identificación, en donde va a estar el nivel 1, que dentro de ese nivel 1 van a haber dos tareas que van a estar vinculadas a ellas. Entonces, estas dos tareas, este es un ejemplo del libro, de cuando se lanzó el Windows Vista, que esto fue el desarrollo y lanzamiento del sistema del Windows Vista. Entonces, tiene dos subtareas. Estas subtareas, una es el desarrollo de interfase gráfica del usuario y otra, el aseguramiento de la compatibilidad con versiones previas de Windows. Pero dentro de este nivel 2, de esta tarea del nivel 2, hay dependientes, tres tareas que van a estar en un nivel 3. Y eso se puede observar claramente con las sangrías. A medida que hay una sangría dentro de esas tareas, dan cuenta de que esas tareas son dependientes de un subnivel superior. Entonces, para programar el proyecto, habíamos dicho que esta programación, que era toda una secuencia ordenada de tareas, tratando de vincular las actividades, asignación de tiempo y asignación de recursos, a partir de ahí, para realizar esa actividad, se empiezan a vincular la mano de obra que van a utilizar, qué tipo de materiales en cada una de las etapas, qué tarea va a depender de cuál, y lo que existe, la llamada gráfica de Gantt, que es un medio de programación bajo, en donde se puede planear todas las actividades, tener en cuenta la magnitud y el orden de desempeño de cada una de esas actividades, el registro de esas actividades y el tiempo total de desarrollo del proyecto. Con eso se hace la programación del proyecto. Una gráfica de Gantt, al final del curso vamos a ver un proyecto de este tipo, pero aquí dentro de esta gráfica lo que se puede observar es dentro de esta escala de tiempo, con todas las tareas que están acá, tareas principales y algunas tareas principales dependientes de otras. Entonces lo que dan cuenta esta barrita es la duración de la tarea. Entonces, y algunas, que en este caso no, pero se pueden ver que hay algunas vinculaciones con flecha, quiere decir que alguna tarea es dependiente de la otra. ¿Qué quiero decir con eso? Que para comenzar alguna tarea subsiguiente, sí o sí tiene que haber terminado la tarea anterior. En este caso no existe ese tipo de dependencia, porque no se observa la flecha de que cada tarea es dependiente o independiente. Y acá pueden comenzar quizás en algún cierto rango de tiempo. Dentro de la gráfica de Gantt se puede graficar las tareas, siempre van a estar graficadas, que son actividades, son acciones, y el tiempo va a ser una escala de tiempo. En este caso pueden ser minutos, días, horas, meses, años, trimestres, etc. Una vez planificado ese proyecto, vinculando todas las actividades, se pasa al control de ese proyecto. Entonces, para el control de ese proyecto,
hay unos software que se diseñaron exclusivamente para esos. Los más importantes son el MS Project, que es de Microsoft, y el Mac Project. Después los otros, algunos quedaron obsoletos a lo largo del tiempo. ¿Y estos qué hacen? Hacen un desglose detallado del costo de cada actividad, en el cual se le puede asignar recursos, qué cantidad de personas van a estar realizando esa actividad. Una vez que se pone la duración de esa actividad, te puede dar el comienzo y el fin de la misma, poniéndole horarios, poniéndole turnicidades, reportes de análisis de cómo se va llevando el tiempo, de que si alguna tarea va a retrasarse o no, y por ende si eso me va a llevar a un retraso del proyecto, y si ese retraso del proyecto cuánto me va a costar, porque convengamos que el proyecto dijimos que tiene la particularidad que es un comienzo y tiene un fin y una duración. Ahora, si esa duración se extiende, implica un coste extra de ese proyecto en el cual estaba dentro de ese presupuesto de esa programación. Existen básicamente dos técnicas de administración del proyecto. Una es la técnica PERT y otra es la técnica de la ruta crítica. La técnica PERT, que es la revisión de programas, o como su sigla en inglés es Program Evaluation and Review Techniques, y el método de la ruta crítica, o CPM, que significa con su sigla en inglés Critical Path Method. Entonces, ambas dos consta de estas tres etapas, que es la definición del proyecto y la estructura del proyecto. Esa estructura desglosada es la vinculación de cada una de las tareas. Esa relación entre tareas se va a decidir cuál actividad va a preceder o cuál no, y cuál va a ser dependiente o cuál no de la otra. Y a partir de ahí se empieza a hacer toda una red donde se va vinculando cada una de las tareas y empieza a conectar todas las actividades con su duración, sus inicios y sus fines. Entonces, dentro del método de la ruta crítica, ya se pueden empezar a responder ciertas inquietudes. Por ejemplo, ¿cuándo va a concluir el proyecto? Con el método de la ruta crítica claramente identifica cuándo va a ser el final de ese proyecto. ¿Cuáles van a ser esas actividades críticas? Las actividades críticas son aquellas que si se retrasan, retrasarán a todo el proyecto. ¿Cuáles van a ser las críticas de la no crítica? ¿Qué en la parte de gestión para una fecha determinada, si el proyecto va a estar adelantado, va a estar a término? Y además, si el proyecto debe terminar en un plazo estipulado, por ejemplo, por alguna contratación en alguna obra pública, que hay algún proyecto que se tiene que terminar en tal día, en tal fecha, ¿cuál es la manera para tratar de cumplir ese objetivo de tiempo, pero con el menor costo posible? Porque también esto tiene un lucro. La idea es tratar de ganar dinero en base a esto. Entonces, esa vinculación de tareas tiene que ver con lo que se llama el diagrama de redes. Y hay dos nomenclaturas. Una es la actividad en los nodos o la actividades en las flechas. En la actividad en los nodos, que es aquella donde el nodo tiene el nombre de la actividad, que puede ser caracterizado por alguna letra o algún tipo de nomenclatura, lo que quiere decir es que para comenzar con la tarea B, tiene que haber terminado la tarea A. Y para comenzar con la tarea C, tiene que haber terminado la tarea A y la tarea B. ¿Por qué? Porque acá se ve claramente en esta flecha de que la tarea C es dependiente de la tarea B y la tarea B, por lo tanto, es dependiente de la tarea A. En el caso B, la tarea C va a comenzar una vez que haya terminado la tarea A y una vez que haya terminado la tarea B, porque depende de estas dos tareas. Al revés, en este punto C, la tarea B
y la tarea C comenzarán al mismo tiempo, una vez o no, en este caso de redes no se puede saber si es al mismo tiempo o no, pero comenzarán una vez que haya terminado la tarea A. Y acá empiezan a realizar todo ese diagramado de cada actividad y cómo se van vinculando entre ellas. En el caso de la tarea C, para que comience, tiene que haber terminado la tarea A y la tarea B. En este caso va a ser una dependiente de la otra y acá ya se complica un poquito más, porque para que la tarea D se pueda empezar a cumplimentarse, tiene que haber terminado la tarea A, la tarea B, que es dependiente de A, y la C, que es dependiente de A. En la otra nomenclatura, que es las actividades en las flechas, es exactamente lo mismo y dependiendo la forma en cómo se va a diagramar el proyecto y cómo se quiere ver, puede ser más fácil o una nomenclatura o la otra. Pero acá es exactamente lo mismo. Como las actividades van a estar en la flecha, quizás esto se vea un poco más largo, pero ayuda en ciertos casos y en ciertos ejemplos. Este es un ejemplo del diagrama de redes. En este diagrama de redes, aquí el ejemplo, están las actividades en las que se llevaron a cabo un proyecto en un hospital, donde la actividad se la nombra como A, B, C, etcétera, y cada actividad tiene una descripción de ella. Y lo que se puede observar acá, cuál va a ser su predecesor inmediato o no, pero eso se ve inmediatamente en el diagrama de redes. Entonces, siempre la tarea comienza en el inicio y el nodo A, para comenzar, tiene que haber comenzado el proyecto, si no el proyecto, si no, no se puede seguir. En el caso de la tarea D, va a depender que termine A y que termine B, y así sucesivamente. Entonces, lo que están demostrando las flechas son las relaciones de dependencia de una tarea y cómo se vincula con la otra. Este ejemplo es el que vamos a llevar a cabo más adelante para seguir toda esta explicación teórica.